Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Si recuerda, hemos estado hablando de delitos protegidos. O sea, como estamos hablando de todos los tipos de delitos, de todos los tipos de delincuentes, es importante mencionar esto y le vuelvo a hacer hincapié en lo que hice anteriormente. La razón que hablo de este tema es porque eventualmente va a salir todo esto. Algunos de ustedes me van a preguntar, ya me lo han preguntado varias veces, sobre cierta participación gubernamental en los delitos internacionales, particularmente en el tema del narcotráfico y crimen organizado. Entonces tengo que mencionar esto para eventualmente cuando ya hable del tema podemos hablar ya con un poco más digamos, de solidez. Entonces lo que estamos hablando aquí es que hay ciertos servicios de seguridad en todo el mundo, particularmente en las grandes naciones, que para, digamos, cumplir su misión tienen que quebrar cierto reglamento de la ley. O sea, acuérdense que todos los países en el mundo tienen códigos penales, tienen una justicia establecida y tienen ciertos protocolos, ciertos requisitos de la ley. ¿Y qué pasa cuando un servicio de inteligencia, cuando un servicio de seguridad quiere operar en uno de esos países? Obviamente el hecho ya de ser extranjero ya le da una pauta de criminalidad en cualquier cosa ilegal que vaya a hacer. Y entonces muchas de esas funciones se cumplen al servicio del gobierno que estos individuos están puestos. Pero yo les comentaba que particularmente en nuestros países, como nosotros no tenemos en nuestros países el nivel internacional, sí, obviamente hay representantes de todos estos sistemas de seguridad de cada país en todas las embajadas del mundo, pero la mayoría son así decorativos. O sea, hay muy poca gente que, a no ser que pase un caso muy especial, a no ser que ocurra algo muy específico con algún ciudadano del país de donde el individuo proviene al país donde está, muy raramente se entrometen en cosas del otro mundo. Además, hay otra cosa, que es lo mismo que yo les comentaba. Los primeros países, los países del mundo, todo el mundo controlan el personal de todas las embajadas. Eso es natural. O sea, es muy común y muy natural para los países en todo el mundo. Sobre todo cuando son embajadas de países que no son aliados, países que a lo mejor hay cierta pica, cierta contra, son mucho más supervisados y obviamente su personal también. Pero lo que me estoy refiriendo aquí es que hay individuos que están en todo el mundo y que trabajan para los servicios de su país y que con el consentimiento y con la protección, obviamente que no, esa protección a la que estoy hablando no necesariamente aplica al país en donde está operando. Por ejemplo, estamos hablando de un país europeo trabajando en Latinoamérica. La persona que trabaja en el país en Latinoamérica tiene la protección del país europeo, pero no en el país en Latinoamérica, a no ser que tenga la famosa cobertura de pasaporte diplomático. El pasaporte diplomático en sí es como una cobertura de que la persona que tiene pasaporte diplomático está inmune. Eso no quiere decir que no lo vayan a detener, ni mucho menos, pero la mayoría están sujetos a la inmunidad diplomática. Básicamente quiere decir que las leyes del país en donde está operando la debe respetar, pero si se meten problemas, no hay mucho que el país pueda hacer ante la Convención Internacional de los Derechos Internacionales de Diplomacia. Básicamente el pasaporte diplomático le da eso. Ahora, ¿qué sucede con esa famosa pasaporte diplomático, con esa inmunidad que reciben estas personas y con la inmunidad que reciben estos de esos países? Sí, le vuelvo a repetir, hay mucho espionaje, por ejemplo, de tecnología, hay mucho espionaje en situaciones políticas, religiosas, ideas y demás. Pero como la tecnología ha avanzado tanto, esto se aplica mucho en otro nivel. Y lo que ha sucedido a veces en algunos países, particularmente hay unos países que están en un nivel económico no tan al tanto de los primeros países del mundo, utilizan esta oportunidad
para favorecerse comercialmente ellos. Y es más, es conocido que hay ciertos países particularmente que están constantemente fluctuando entre la diplomacia y el delito. El delito en el sentido de que cometen delitos financieros, delitos económicos, en los que obviamente todo el dinero que recaudan con su actuación ilegal va para el tesoro de su país, obviamente. Y en esto hablamos de lavado de dinero, hablamos de interceptar información y venderla, y hablamos también de operativos ultra secretos en los que hay un tono financiero. Muchos de estos individuos, muchas de estas personas no son necesariamente gente que tiene posición diplomática, sino que funcionan como agentes del Estado. O sea, cuando hablo de agente del Estado no estoy hablando de un oficial, sino de alguien que trabaja para un oficial dentro de una embajada. Agentes del Estado en las que ponen un frente, ponen un negocio y operan, pero todo el dinero, toda la función, hay países muy específicos en el mundo que se dedican específicamente a esto, a producir no solo información, sino comercializar todos sus productos, sobre todo productos en seguridad, son muy conocidos, aunque no lo crea, pero también tienen otros productos que están constantemente cambiando ilegalmente para favorecer su país, ¿verdad? Y lo que puedan hacer, y además de toda la información que puedan lograr, son generalmente para favorecer el interés nacional de su país. No es un secreto, pero le voy a decir esto, lo hacen todos los países del mundo, pero particularmente las primeras potencias de este lado del charco y de aquel lado del charco, y de Oriente y de Medio Oriente. Esto es constante. Es más, incluso entre los mismos aliados muchas veces se investigan ellos mismos y se hacen trabajos de operativos para sacar información, y a veces de vez en cuando sale alguna cosa de esta. Pero lo importante aquí que quiero que entiendan es una cosa, y esto es lo que ya me voy a empezar a referir más. Muchas veces estos programas son directamente delictivos. O sea, una cosa es que uno lo haga por información, una cosa sea para obtener ciertos niveles digamos, de informática dentro del sistema, influenciar a lo mejor un país en alguna ley, influenciar el poder político, incluso le voy a decir, y esto es común, países extranjeros que se entrometen en la política doméstica, pagándole a individuos que trabajan en ciertos partidos políticos, influencian en el sector obrero, en el sector industrial, comprando ideas, sacando información. O sea, todo esto que está entendido dentro del sistema internacional de espionaje y de política internacional y de diplomacia. Cuando usted lo analiza, lo vuelvo a repetir, no se lo considera, si usted lo habla dentro del tema, como un delito, pero sí son delitos, porque cuando usted lo compara bajo el código legal, código penal de cualquier país que usted vea, esas actividades se consideran tal. Es más, sí, el diplomático sí tiene su inmunidad, y algunos agentes sí logran evadir la justicia local, pero muchas de las personas que trabajan para estas personas que son locales terminan siendo arrestados, y generalmente son penalizados, incluso en algunos países, particularmente los países comunistas, países que tienen dictadores y demás, se los ejecuta porque se los consideran actos de espionaje. Es relativo, porque no es tanto el espionaje lo que hacen, sino la parte comercial. Muchos no lo hacen por razones políticas, sino por razones comerciales, que es lo que ya vamos a empezar a encarar en nuestros próximos videos, la parte comercial. Hasta hemos hablado de la parte diplomática, de la parte política, de la parte que todo mundo se espía dentro de la diplomacia internacional. Es muy caballeresco todo esto, ¿verdad? Muy así, muy intrigante, pero como las películas de espionaje. Pero aquí ya vamos a cruzar un poco del otro lado, en lo que sucede muchas veces con estos individuos, porque abusan de ese sistema,
abusan de esa autoridad, abusan de esos privilegios y directamente ya no están haciendo trabajo para beneficiar al país, sino lo hacen para beneficiarse de los mismos o para beneficiar una entidad gubernamental, pero que se dedica exclusivamente a cometer delitos bajo el nombre de la protección del Estado, bajo el servicio, estar al servicio del Estado. Y esto es muy común en individuos y en instituciones que tienen mucho poder, que trabajan y que están muy alineados al poder máximo de un país. Pero eso ya lo vamos a hablar en el próximo video. Así que los espero, los invito, que se inscriban si no lo han hecho y nos vemos en el próximo video. Un placer haber estado con ustedes.